Para el 16 de agosto del año del 77, Elvis ya era tan, pero tan grande que vivía y moriría en una calle que llevaba su nombre. Esa tarde, su jovencísima novia Ginger Alden abrió la puerta del baño de la mansión que compartían en el número 3754 del Elvis Presley Boulevard en Memphis, en Tennessee, y se encontró ante una tragedia, y es que el rey había perdido la vida. Pero, a diferencia de lo que ocurre en las dinastías tradicionales, no había heredero que tomara su lugar en el trono. Es que ese imperio no se transmitía por sangre, era un lugar en el panteón de los ídolos mundiales al que se llega por otro tipo de designio. Es cierto que para esa época la decadencia de Elvis ya se observaba en todas sus formas imaginables. La caída del ícono parecía ya imparable entre sus consumos desenfrenados y una vida que empezaba a pasarle factura, pero como siempre ocurre cuando desaparece un ídolo, el mundo no estaba preparado. Nunca lo está. Elvis murió solo, con los pantalones abajo, recostado sobre su vómito y, según algunos medios, difundieron con un libro entre las manos que mezclaba horóscopos y posturas sexuales. Sin embargo, ¿qué había pasado con uno de los mayores ídolos de la música estadounidense para llegar a este punto tan lamentable? Su madre y su ex esposa ya habían advertido que la fama lo terminaría destruyendo. ¿Quiénes lo rodeaban en los últimos años? ¿Por qué nadie pudo ayudarlo cuando sus shows comenzaron a ser decadentes? ¿Qué rol tenía su manager y su doctor? ¿Es cierto que murió o todo fue la mayor ficción jamás creada? Pues bueno, avancemos en este camino desde la gloria de Elvis hasta su triste final. Durante 30 minutos a Elvis lo trataron de reanimar en su baño. Una ambulancia llegó a toda velocidad ante el llamado desesperado de Alden, la chica de 20 años con la que Elvis había iniciado una relación algunas semanas antes. Se habían conocido en la famosa mansión de Elvis, llamada Graceland, cuando Alden acompañó a su hermana, una princesa de belleza de Tennessee, a conocer al astro. Pero entonces Elvis vivía en un mundo de desenfreno total al que ya parecía no poder seguirle el ritmo. El que se había hecho mundialmente famoso por sus bailes eléctricos y alocados en el escenario, a los 42 años parecía un anciano. De hecho, el periodista Tony Sherman lo había escrito de un modo terrible. Según él, para el 77, Elvis era una caricatura grotesca, como un imitador de sí mismo, de los miles que surgirían después, pero sin ese halo de estrella genuina que lo había hecho salir disparado a la fama, y era relativamente joven, 42 años. Físicamente, como quiera, pues sumamente deteriorado. Había perdido por completo su figura atlética, pero lo que era mucho más grave, se veía que tampoco era mentalmente él mismo. Su personalidad y su frescura de décadas atrás había quedado nublada por la ingesta constante y sostenida de fármacos que quedaba en evidencia cada vez que se volvía a presentar frente a su público fiel. Sus últimos shows, de hecho, dejaron una imagen, pues digámoslo así, patética. Y es que en la ciudad de Alexandria, en Luisiana, apenas aguantó en el escenario menos de una hora, y lo poco que cantó no llegaba a entendérsele. Pero fue incluso más de lo que pudo ofrecer en Baton Rouge, en el mismo estado donde ni siquiera pudo iniciar su presentación, ya que no podía levantarse de la cama. Por otro lado, la prensa advertía que el rey no estaba en condiciones de llevar adelante las giras que, a pesar de todo, su manager seguía proyectando. Y es que en Rapid City, Dakota del Sur, los cronistas del rock coincidieron en que Elvis estaba tan nervioso sobre el escenario que apenas si podía articular palabras. Pedirle uno de sus icónicos pasos de baile ya hubiese sido pedir demasiado. El 26 de junio, Elvis dio su último espectáculo. A pesar de que el paso del tiempo, pues te vuelvo a repetir, era evidente, sus seguidores aún mantenían la fe de ver en esa cáscara deplorable algún destello, algo, lo que fuera, de genialidad. Y es que Elvis había logrado ya en vida convertirse en leyenda, y eso, pues como quiera, a pesar de toda esta decadencia, nadie se lo podía quitar. Y aunque parecían haber pasado siglos, todos esperaban volver a ver algún día a la joven promesa de Tupelo, Mississippi, que a fuerza de mucha voluntad había conseguido impulsar el rock and roll y fundar casi en solitario el rockabilly. Un adelantado a su época que debió plantarse frente a ejecutivos que pensaban que su forma de actuar en público no encajaba en ningún estándar.
Justamente haría de eso su sello distintivo, de hecho. Y podríamos situar su ascenso a la fama por allá de los años 50, y para eso fue clave que su familia se mudara a Memphis, Tennessee, en el 48. Hay que también remarcar que Elvis no venía de un seno familiar acomodado. Lejos de eso, se mudaban continuamente entre casas de huéspedes y viviendas de protección estatal. Elvis era un chico más bien tímido y retraído, que a pesar de sentirse fuertemente influenciado por la música afroamericana habitual de los barrios en los que vivía, no se animaba a cantar en público. Para colmo, era un alumno bastante mediocre y en pocas palabras nadie parecía augurarle un futuro muy prometedor en el ámbito académico, ni tampoco o mucho menos en el artístico. Pero debió llegar la adolescencia para que Elvis sintiera el llamado de su destino y enfrentara con más decisión los obstáculos que se le irían presentando. De hecho, su madre Gladys Love Smith le regaló una guitarra por allá del 46 para su cumpleaños número 11, y aunque él había pedido una bicicleta o un rifle, en realidad a Gladys solo le alcanzaba el dinero para aquel instrumento y lo regaló sin saber que estaría marcando un nuevo camino en la música mundial, quizás en la historia. O no quizás en la historia. Elvis entonces aprendió a tocar gracias a las clases que le dio su tío y pudo ir enfrentando su aplastante timidez con algunas presentaciones en radios locales, junto a varios compañeros del barrio como Jesse Lee Denson. Los hermanos Dorsey y Johnny Brunet comenzaron a dar sus primeras presentaciones como un grupo de adolescentes que quería hacer música en la zona. En ese momento, Elvis comenzó a levantar vuelo. El culto a su aspecto lo volvió un jovencito llamativo en la escuela. No se vestía a la moda de la época, iba a marcarla él mismo. Empezaban a aparecer las primeras versiones de su característico peinado y frecuentaba el ambiente blusero nocturno. En cambio, en la escuela le iba cada vez peor, pero la música comenzaba a resultarle el lenguaje en el que se sentía más cómodo. Una vez que se graduó, empezó a trabajar como camionero, pero con la vista en otro lado. Luego, en agosto del 53, grabó su primer disco en las oficinas de Sun Records, pero ni aún con todo lo que prometía su estilo rebelde pudo evitar ser rechazado en audiciones donde le sugirieron que se dedicara mejor a conducir porque no tenía ninguna chance para ser cantautor, no tenía futuro. Y sin dudas son muchos los que se habrán lamentado de no haber visto a la gallina de los huevos de oro que tenían delante. Y es que en cuanto el camino de Elvis se cruzó con ejecutivos más sensibles a los sucesos a punto de estallar, aparecieron los contratos y el punto de partida de una carrera arrolladora. Elvis firmó con RCA el 20 de noviembre del año del 55 y desde ese momento hasta su enigmática muerte en el 77 rompió todos los récords de ventas. Tuvo más de 172 millones de discos vendidos en todo el mundo, incluyendo 146 millones en Estados Unidos. Fue el solista con más ventas históricas hasta su muerte y encabezó 1,100 conciertos entre el 69 y el 77. Pero todo ascenso tiene su caída y la de Elvis fue tan fuerte como era de alta aquella cima a la que supo escalar. Aquí la pregunta es, ¿cómo una estrella de este calibre se convirtió en un imán para personas que quisieron sacar de él todo el provecho posible sin importar si en el proceso lo destruían? Pues quizás la explicación esté en aquella persona que puso por primera vez en sus manos una guitarra y que lo dejó siendo todavía un joven sin herramientas suficientes para afrontar la fama. Sí, ya sabes de quién hablamos, de su mamá. Y es que no es extraño que Elvis lo haya encontrado muerto su última novia, ya que muchas de las fuertes relaciones que supo tejer en su corta vida fueron con mujeres. Era en esencia un astro con acceso a todo y que sacaba beneficio del atractivo magnético que provocaba en su público, pero también tenía un costado sensible y de absoluta devoción hacia su madre, Gladys. Su primer contrato, Elvis lo firmó cuando era menor de edad para la legislación estadounidense en este tipo de transacciones. Tenía 20 años y sus padres debieron poner la firma por él, mientras que en algunos casos de jóvenes celebridades esto es un boleto de ida a conflictos y peleas familiares sin retorno. Para Elvis fue beneficioso hasta eso. Si había una persona en la que él confiaba ciega y lealmente era su progenitora. A pesar de haber sido un adolescente bastante conflictivo y, como dijimos, un estudiante que siempre trajo problemas, ella siempre lo apoyó e impulsó a ser genuino. Cuando Elvis tuvo su contrato, entonces se crearon dos entidades para recopilar todo el nuevo material grabado por el incipiente cantante. Uno llevaba el nombre de Elvis y el otro el de su madre, Gladys Music. De hecho, siempre se dijo que en la vida familiar de los Presleys, Gladys era la que ponía las reglas. Su figura de autoridad era inobjetable, mientras que el padre, Vernon, era un tipo de habilidades más bien dudosas.
así dejémoslo. Tanto es así que en el año del 38, los Presleys perdieron la casa en la que vivían por un escándalo de cheques adulterados de Vernon, lo que le valió a él 8 meses de cárcel y a Gladys quedarse sola con su hijo y sin casa. Siendo un niño, Elvis fue testigo directo de la fortaleza de una madre luchona para salir adelante frente a las adversidades, y seguramente aquello lo inspiraría a seguir intentando a pesar de los rechazos que surgieron en sus primeros años de carrera, lo que ya te platiqué. Si ella, trabajando en una fábrica de ropas y viviendo con él en una pequeña casa prestada que no tenía agua ni electricidad, había sobrevivido, él tenía la obligación de sí o sí también lograrlo. Y lo primero que Elvis le prometió a su mamá fue que cuando creciera le compraría una casa grande y hermosa, le pagaría todas las deudas y le regalaría un Cadillac. Y todo eso acabaría llegando, y es que en cuanto su carrera tomó vuelo en Memphis, Elvis le compró a Gladys una casa en Audubon Drive, una zona residencial de la ciudad, y le dio las llaves de un auto tope de gama. Él también se compró uno, el famoso Cadillac roso, que transformaría en otro de sus símbolos de excentricidad. Por otra parte, Gladys confiaba en él y deseaba que alcanzara sus sueños en la música. Esto está claro, pero también fue la primera en detectar los riesgos de aquella fama desmedida. La privacidad ya no existía en la vida de su hijo, y sus padres también lo sufrían. No había mansión o auto de lujo que les devolviera la tranquilidad de una vida normal. Gladys incluso llegó a decirle a su hijo que deseaba volver a ser pobre, pero ese era un deseo que Elvis no le podía conceder. Lo que sí decidió fue llevarla a ella y a su padre a vivir con él en la mansión Graceland, para al menos aislarlos de todo el revuelo que se generaba cada vez que asomaba la nariz en la calle. Y en ese ambiente controlado, Elvis sintió que volvía a tomar las riendas de su vida familiar, pero una vez más los acontecimientos que estaban lejos de su control lo dejaron en jaque. El 14 de agosto del año 58, Gladys murió a causa de una hepatitis que la empujó a un colapso cardíaco. Elvis estaba desolado y muchos aseguran que jamás se recuperó de esa pérdida. Y es que el vacío de no tener a su madre con él terminaría siendo una mochila que ensombreció la vida de un astro que parecía tenerlo todo. Una sombra de tristeza y angustia se posó para siempre en la vida del músico que parecía ser el más feliz del planeta cuando cantaba ante una multitud. Y es que la muerte de Gladys posiblemente haya marcado un punto de inicio en esa contracara de la fama que poco a poco iría ganando proporción. Como un yin y yang, la vida pública de Elvis pudo mantener el equilibrio entre las luces y las sombras, pero solo por algún tiempo, hasta que empezó a ser evidente para todos que comenzaba a ganarle la angustia y la soledad. Y aunque Elvis tenía una vida social y afectiva desenfrenada, nadie podía ocupar ese espacio de contención y amor incondicional que Gladys había dejado vacante, y él evidentemente lo buscaba a toda costa. Y en el año del 67 se casó con Priscilla, su pareja más estable y reconocida, de la que nació la única hija del cantante, Lisa Marie Presley. Por varios años, de hecho, fueron una especie de familia real del jet set estadounidense, pero en el 73 el divorcio dio por terminado ese aparente idilio, y es que Elvis y Priscilla se habían conocido en una fiesta, como el cantante conocería a la mayor parte de sus parejas estables y ocasionales de hecho, pero la fama siempre gravitó como una carga difícil de sobrellevar. Y es que al igual que Gladys le había advertido a su hijo, estar cerca de alguien tan famoso era demasiado complejo. Su esposa Priscilla no solo debió aguantar el asedio constante de la prensa, que se disparó cuando quedó embarazada y dio a luz a su hija, sino también las incontables infidelidades por todos conocidos. Y te digo esto porque en los 6 años y medio que duró el matrimonio, Priscilla señaló con nombre y apellido a quien para ella era el origen de muchos de los problemas que empezaba a tener Elvis: su manager, el coronel Tom Parker. Para Priscilla, la utilización que ese entorno laboral hacía de su esposo era más que claro. Querían exprimirlo hasta sacarle el máximo beneficio, más allá de que eso lo condujera a lo que pasó, a la autodestrucción. Y cuando ya no aguantó más Priscilla, mejor se separó, pero nunca guardó rencor con Elvis. De hecho, siguieron siendo amigos cercanos tras el divorcio, aunque las cosas no duraron demasiado porque él, así como ella y su suegra parecieron prever, murió pocos meses después. Y la tragedia seguiría tocando de cerca a Priscilla, como si de un sello de apellido se tratara. Y es que el 12 de enero del año 2023, Lisa Marie Presley, su hija, murió de un ataque cardíaco en su casa de California.
Como repitiendo los últimos minutos de su padre, la muerte de Lisa también fue acelerada, incluyendo una ambulancia que llegó a la mansión, una reanimación que no surtió efecto, un traslado inútil al hospital y muchas preguntas alrededor de una muerte joven. Lisa Mary tenía apenas 54 años, su padre apenas había llegado a los 42 años. Los dos eran relativamente jóvenes. Pero cuando la noticia de la muerte de Elvis dio la vuelta al mundo, prometía convertirse en una de las crónicas más polémicas de la historia periodística. Cuando el cuerpo del rey fue trasladado al hospital de Memphis, ya no quedaba nada por hacer más que la autopsia. Un proceso largo y tedioso que tomó 4 horas de tensión y nerviosismo extremos. El mundo esperaba respuestas. Los medios comenzaban a hacerse eco de algunas teorías que iban desde una sobredosis hasta un homicidio. Pero lo que nadie podía prever era que ni las contundentes respuestas de la necropsia acallarían las más alocadas hipótesis, de las que nos ocuparemos en breve. Pero antes de eso, en las mismas horas en que el forense Jerry T. Francisco trabajaba sobre el cadáver más famoso del mundo, muchos también posaban la atención en el entorno del rey como posible explicación de su muerte prematura. La decadencia que todos venían notando en Elvis y que su ex esposa Priscilla también había advertido, hacía que el mundo entero prestara atención a los movimientos de 2 personas en particular, su histórico manager y su médico. El primero compartía tiempo con Elvis desde sus inicios. Todos lo conocían como el coronel Tom Parker, aunque su verdadero nombre era Andreas Cornelis, un holandés que había ascendido a la fama al descubrir a Elvis en el año del 55. Y a este tipo se lo veía como el arquitecto de la fama del músico y también como una figura que terminaría manejándolo a su antojo. A su favor, Parker se hizo fama de no ser un empresario inescrupuloso ni traicionar a Elvis. Por el contrario, se decía que siempre había defendido los intereses de su cliente desde que lo conoció siendo un joven promesa de aquello que algunos comenzaban a llamar rock and roll. Y es que mientras otros veían en Elvis a una figura sin proyección, burda y de un estilo musical desagradable en comparación al refinado estilo de figuras como Frank Sinatra, Parker supo que estaba ante la promesa de una carrera de éxito. Por eso, y sin dudarlo, firmó un contrato con la discográfica RCA para comprar a Presley los derechos de grabaciones de sus canciones por $40,000. Además, fue Parker quien lo animó a volcarse al cine y a la televisión, que de hecho gran parte del éxito de Elvis como ícono de la cultura pop y figura del merchandising fue gracias al hábil olfato comercial de su manager. Elvis también se convirtió en un símbolo de su época, capaz de facturar lo que pocos se atrevían a soñar. En apenas su primer año de fama, para que te hagas una idea, las ganancias arañaban los $22 millones. Y no son los mismos dólares de este tiempo. Ahorita sería mucho más. El desembarco de Elvis en el cine, contrato con Paramount mediante, lo terminó de afianzar en el público joven, pero el toque magistral que Parker dio a la carrera de Elvis nada tuvo que ver con el arte. En el 58, el coronel Parker lo convenció de que hiciera el servicio militar para alimentar su imagen de hombre joven común y para demostrar que su rebeldía no le prohibía ser un ciudadano responsable con sus compromisos ciudadanos. La movida salió excelente. Durante el tiempo en que Elvis estuvo enlistado, miles de fanáticos siguieron sus noticias que llegaban desde Alemania Occidental, donde había sido enviado. Pero aquello también, porque no todo es bueno, sacó a relucir otro perfil de Parker, el del manager controlador, celoso y obsesionado con no perder a su chico, a la gallina de los huevos de oro. El coronel, cuya ludopatía condicionaba también sus negocios en Las Vegas, notaba que para los años 60 las películas de Elvis ya no atraían al público y su cliente podría estar comenzando una pendiente de descenso, por lo que volvió a influir en su vida personal y le sugirió que se casara con Priscilla. Esperaba que aquella fuera el empujón publicitario que Elvis necesitaba para no estancarse y no se equivocaba, porque con la carrera otra vez viento en popa, Elvis podría haber hecho enormes giras internacionales, pero el coronel siempre se opuso a los shows opulentes. ¿Por qué? Muchos han especulado con que básicamente Parker era inmigrante ilegal, no tenía pasaporte y temía no poder volver a los Estados Unidos si cruzaba la frontera. Por eso, en los 60, las presentaciones más importantes de Elvis fueron a través de la televisión, pero ninguna estrategia fue suficiente cuando Elvis comenzó con su declive final y definitivo a comienzos de los 70. Y en ese punto entraría la segunda figura más polémica de su entorno, el Dr. George.
Para este médico de guardia, conocer a Elvis fue un auténtico designio del destino, y es que justo se encontraba trabajando en un centro médico de Memphis cuando el 26 de febrero del año del 67 recibió una llamada desde la mansión Graceland. A Elvis le habían salido llagas en los muslos y las nalgas por andar mucho tiempo en caballo y pedía ayuda para poder viajar en los siguientes días a Hollywood a rodar una película. El doctor entonces le recetó un ungüento que para el astro fue milagroso. Y con esto, lo que fue una llamada ocasional se transformó en una amistad sostenida en el tiempo. Ya para los 70, el Dr. Nick, como le decían todos los que conocían y frecuentaban a Elvis, lo seguía a todos lados. A cada pregunta del cantante, cada dolencia, cada malestar, el Dr. Nick tenía un medicamento para recetarle. Y pues rápidamente Elvis comenzó a depender de todos los sedantes, analgésicos también, y por qué no narcóticos, que este médico le suministraba. Ya fuera para poder conciliar el sueño o para recobrar energías, las pastillas del Dr. Nick estaban a la mano. Que hay quienes estiman que en los últimos 8 meses de vida de Elvis, el cantante llegó a consumir 10,000 pastillas, una farmacia andando. Así, mientras el coronel Parker atiborraba la agenda de Elvis de conciertos de poca monta en los que ni siquiera podía bailar en el escenario, el Dr. Nick lo llenaba de medicación para que pudiera sostenerse de pie en el escenario. Y en julio del año del 77, 3 ex empleados de Graceland advirtieron lo que Parker y Nick estaban haciendo con Elvis y pidieron que alguien tomara acciones antes de que fuera demasiado tarde. Sus testimonios de hecho fueron recogidos en el libro Elvis, ¿qué pasó? Pero muchos atribuyeron esas advertencias a los rencores de empleados recién despedidos. Sin embargo, la muerte de Elvis terminó confirmando esos temores. La autopsia finalmente reveló que había muerto de un ataque cardíaco, pero que también presentaba un corazón agrandado y aterosclerosis severa, además de padecimientos como diabetes, estreñimiento crónico y un trastorno inflamatorio autoinmune. En sus fluidos también quedaban rastros de no menos de 14 medicamentos ingeridos en las horas previas a su muerte, pues que apuntaban directamente a una sobremedicación. Que de hecho en el 81 el doctor fue acusado de asesinato y llevado a juicio. Su defensor fue James Foster Neal, un abogado de Tennessee del caso Watergate. En octubre del 81 fue declarado no culpable de asesinato de Elvis, pero sí de prescripción poco ética de fármacos. Pero matar a Elvis directa o indirectamente no sería tan sencillo. Y te digo esto porque una figura de la talla del rey no dejaría de levantar rumores ni siquiera después de su muerte, y mucho menos bajo un rótulo tan simplón como una muerte por un paro cardíaco producto de sus adicciones y su afición a los sándwiches subidos de colesterol. Muchísimos de sus fanáticos no podían concebir que alguien tan grande como el rey hubiese tenido una muerte banal o terrenal, y entonces comenzaron las hipótesis. Y es que si la vida de Elvis dio de qué hablar, su muerte pues hasta dio mucho más. Prácticamente sería necesario un video específico solo para desarrollar todo lo que se dijo respecto a aquella noticia que afirmaba que el rey se había ido para siempre, pero la que más perduró a lo largo del tiempo es la que directamente niega ese hecho. Lo que escuchan, para algunos Elvis no murió. Como una suerte de mantra que muchos aún hoy sostienen convencidos. Poco después de aquel fatídico día del 77, se empezó a decir que en realidad Elvis había fingido su muerte con el objetivo de vivir una vida normal y anónima. Quienes creen en esto sostienen que en cierto sentido el hombre estaba cumpliendo el último deseo de su mamá, que la fama lo abandonara y volviera a ser el joven de Tupelo que cantaba en la radio, el joven pobre. De igual forma, en los años posteriores a la muerte de Elvis, incontables testigos dicen haberlo visto. La teoría central apunta a que después de simular su deceso se mudó a Hawái y nunca volvió a revelar su verdadera identidad. Esta hipótesis cobró cierta fuerza en el 88 con la sucesiva publicación de la escritora Gail Brewer Jojo. Su obsesión por destapar la supuesta verdad oculta del caso de Elvis comenzó en el 78, cuando apenas un año después de la muerte, esta escritora escribió la novela Orión. En ese relato contaba la historia de un cantante sureño que fingió su muerte, pero ante el constante rechazo de las editoriales, la mujer comenzó a sospechar que había descubierto alguna verdad incómoda. En los siguientes 10 años, ella investigó todo lo que rodeaba la muerte de Elvis, y para alimentar sus sospechas, realmente apareció un músico llamado Orión, como el de su novela, y que utilizaba una máscara. Si bien después se supo que Orión era en realidad un músico llamado Jimmy Eldis, ella ya estaba metida de lleno en su investigación, y ahí recabó algunos datos que alimentaron el mito de un Elvis vivo y anónimo.
En agosto del 77, un hombre llamado John Burroughs compró un pasaje aéreo hacia Buenos Aires, Argentina, y algunos testigos afirmaron que era el propio Elvis huyendo. De hecho, aquel era un alias que Elvis utilizaba, según estas investigaciones. También estaban los testimonios de personas que fueron al funeral de Elvis y aseguraron que el del féretro no era él. Hasta se llegó a decir que era una figura de cera. Y muchas de estas teorías se apoyaban pues en un dato real que parece totalmente descabellado. Y es que Elvis, según documentos desclasificados de los últimos años, llegó a ser espía de la CIA, la DEA y el FBI. Se reunió con Nixon, ayudó a arrestar grupos narcos y algunos hasta creen que todo este accionar en las sombras lo llevó a ganarse enemigos realmente poderosos. Y siguiendo esta historia de raíces verdaderas, se especula con que Elvis fraguó su muerte como parte de su ingreso al programa de protección de testigos, que lo sacaría del radar de las mafias y le devolvería la vida anónima que, pues te digo, soñaba. Pero bueno, finalmente, aunque una buena parte de la sociedad siempre se inclinó a pensar que estas teorías eran absurdas y rebuscadas, esa posibilidad se convirtió en un chiste recurrente en películas y series de televisión, desde el capítulo de Los Simpson, que hace referencia a que Krusty, el payaso, simula su muerte para tener la vida normal de un pescador, pasando por el episodio en que Alf, el extraterrestre, está seguro de que Elvis vive en su vecindario, hasta la apertura de la serie Erie, Indiana, en la que un chico afirmaba que cada mañana el rey recogía los periódicos que él repartía. Y así las referencias son incontables y la sensación de que la fantasía busca darle un sentido a la muerte triste y solitaria de un astro aumenta. Y es que quizás Elvis efectivamente haya muerto solo en el baño de su mansión después de años de deterioro y explotación, siendo su último trono aquel inodoro negro con incrustaciones de oro, pero su figura sigue viva como ícono de una época, una moda y un estilo de vida que ni siquiera el paso del tiempo puede borrar. Elvis fue el primer artista en tener un celular y un jet privado. Tuvo de mascota un chimpancé, desbordó carisma en sus estrafalarios y elegantes atuendos fabricados por el mismo sastre que supo vestir a Sinatra, y ponía más de 3 aceites diferentes en su cabellera. Así, de un modo u otro, Elvis pues alimentó la idea de ese rey que, aunque amado y respetado, se encuentra sin amigos, con la mirada perdida sobre sus incontables conquistas y una pregunta que siempre es recurrente: ¿en qué momento un sueño terminó convirtiéndose en una pesadilla? ¿Cuándo sucede que lo que a uno lo hace especial desaparece? Y por sobre todo, ¿en qué momento el amor del público deja de ser suficiente?